Hola, muy buen día. Mi nombre es Guillermo Vera. En este video responderé las siguientes 3 preguntas de la tarea de la semana, pero antes definiremos qué es corriente eléctrica. La corriente eléctrica se le denomina la circulación de forma continua de electrones por un circuito, de carga negativa hacia carga positiva. Ahora que conocemos la definición de corriente eléctrica, comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? La tensión eléctrica es la compensación de electrones de una carga negativa a una carga positiva. De esta forma se produce corriente, y el voltaje es la intensidad o fuerza con la cual la tensión eléctrica pasa por un circuito eléctrico. Por ejemplo, cuando abrimos un poco la llave de la tubería para que salga el agua por una manguera, podemos suponer que el agua que pasa por la manguera es la tensión eléctrica, y la poca presión que tiene el agua es el voltaje. Pero si abrimos más la llave, saldrá más agua con más presión. Entonces podremos decir que el voltaje ha aumentado. Ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Conocer la intensidad eléctrica nos sirve para saber qué tipo de aparato eléctrico conectar al circuito para su uso. Por ejemplo, si tenemos un cargador de celular, no lo vamos a conectar a un circuito de alta tensión porque se quemaría el cargador. Y peor aún, nosotros mismos podríamos sufrir un choque de carga eléctrica. O si habláramos de baterías, no podríamos colocar pilas AA a un automóvil, pues este no encendería por la poca carga que tiene la pila. De igual forma, conocer la intensidad eléctrica que tenga dicho circuito nos sirve para tomar medidas de precaución al momento de manipular el circuito eléctrico y usar el equipo adecuado. Para finalizar, responderemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen? El voltio o volt es la unidad del Sistema Internacional para el Potencial Eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. Recibe su nombre en honor a Alessandro Volta, quien en 1800 inventó la pila voltaica, la primera batería química. La unidad de medida de voltaje es el volt y se mide con un voltímetro. La fórmula para calcular el voltaje es voltaje igual a intensidad de corriente por resistencia. El amperio o ampere es la unidad de intensidad de la corriente eléctrica y fue nombrada en honor al matemático y físico francés André-Marie Ampère. La unidad de medida de la intensidad de la corriente es el ampere y se mide con un amperímetro. La fórmula para calcular la intensidad de la corriente es intensidad de corriente igual al voltaje sobre la resistencia. Resistencia. George Simon Ohm postuló la ley de Ohm, la cual establece que la diferencia de potencial que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica. La unidad de medida de la resistencia es el ohm. Se mide con un ohmmetro y la fórmula para calcular la resistencia es resistencia igual a voltaje sobre la intensidad de la corriente. La conclusión es que en un circuito eléctrico de cualquier magnitud siempre vamos a encontrar las variables de corriente eléctrica, voltaje y resistencia, las cuales son importantes y muy básicas en el aprendizaje de electrónica. Con esto concluimos el tema. Muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.